La repentina presencia de un visitante invasor se ha convertido en motivo de alarma para las autoridades ambientales y de salud por los daños que, según expertos, podría causar tanto en la actividad agrícola como en el equilibrio del medio ambiente o incluso en la salud humana. Se trata de este caracol, que ha comenzado a verse en grandes cantidades en medio de zonas verdes, de solares y antejardines en la ciudad de Buenaventura. Y en esa casa usted entra y te ve una pared llena de caracoles. Algunas veces están por el piso, ¿cierto, Byron? Nunca habíamos visto una plaga tan inmensa y que se reproduciera tan fácilmente y tan demasiado. Está totalmente invadido. Es el caracol gigante africano, que como su nombre lo indica, tiene su origen en dicho continente. Su nombre científico es Achatina fulica, pero entre el público en general se ha hecho conocer por la ya famosa baba de caracol, a la que se le atribuyen propiedades medicinales, específicamente en la limpieza de la piel, y cuyo uso se ha popularizado con fines comerciales. Esa situación, sumada al desconocimiento que hasta ahora tiene la mayor parte de la población, ha generado distintas reacciones entre los habitantes, que de repente se han visto invadidos por una criatura ante la cual no saben a ciencia cierta cómo actuar o cuáles son los verdaderos riesgos. Han aparecido suficiente, pero en abundancia de caracoles, y lo que escuché es que son venenosos, que no se pueden comer. La presencia de este caracol en nuestro medio se hace particularmente interesante si consideramos que algunas personas, por falta de conocimiento, entran en contacto con él, al punto que algunos niños incautamente lo toman para jugar. Y hasta nos hemos encontrado con familias que preparan con él ricos platos y los consumen. Primero una amiga trajo y me mostró uno. Ay, dije yo, ¿por qué no me trajo uno para yo tener también aquí en mi casa uno de esos? Me dijo, se lo voy a traer, pero no me trajo nada. Un día apareció uno solo aquí. Bueno, y ay, yo me puse contenta, fui, la llamé, le dije, ve ahí, me apareció mi caracol y eso era, lo marqué con una crucecita. En el presente programa, además de mostrarles sorprendentes detalles de sus hábitos y características biológicas, conoceremos los riesgos que implica su presencia y la forma como las autoridades ambientales están enfrentando el caso. Coge tu canaletico, embárcate que vámonos. Coge tu canaletico, embárcate que vámonos. Vamos para el otro lado, embárcate que vámonos. A partir de los datos y las orientaciones del investigador Robertulio González, hemos hecho seguimiento a la forma como autoridades ambientales vienen registrando el caso. Y hablamos con algunos de los habitantes que han tenido contacto con el visitante invasor. El riesgo primero es que se comen las cosechas, y no solamente las cosechas, sino que en estos momentos está comiendo árboles. Está subiendo por los troncos, está rayendo la corteza de los árboles, se come el follaje arriba de los árboles. El segundo riesgo es que él riega tanto enfermedades para plantas como enfermedades potenciales para humanos y para animales. Me he dado cuenta de que los niños, como yo, se ven como atractivos por el color que ellos cargan, el café con amarillo. Los niños juegan con él, lo meten en chuspa y le han vuelto, bueno, sin saber pues que son perjudiciales. Lo mismo que dicen en los medios de comunicación, por la radio, que eso viene del África. Lo trajeron pues supuestamente unos marinos para reproducirlos aquí, para venderlos como baba de caracol. Ese caracol, que aparentemente es inofensivo, es portador de varios parásitos, 2 de los cuales pueden causar enfermedades en los humanos. Desde el punto de vista técnico, el caracol gigante africano en Colombia es considerado por las autoridades del medio ambiente como una especie exótica invasora. Ese caracol tiene una inusual capacidad de reproducción y adaptación, por lo cual, una vez que ha hecho presencia en un lugar, generalmente resulta tan difícil lograr su erradicación, que hasta la fecha, ninguno de los países invadidos ha podido erradicarlo completamente. En este sentido, el caracol gigante africano es una plaga que representa riesgos en diversos aspectos. Exóticas se les llama a las especies animales o vegetales que proceden de tierras extrañas, generalmente de lugares muy lejanos. En este caso, el origen del caracol Achatina fulica se ubica en África ecuatorial y oriental. Y en países como Kenia y Tanzania se usa para el consumo humano.
En cuanto a su lugar de procedencia, se tienen los antecedentes de presencia de este caracol en el continente americano en países como Estados Unidos, Cuba, Brasil, Venezuela y Ecuador, además de varios países del Caribe, pero hasta ahora no se conocen datos precisos sobre la forma de su introducción en Colombia. Así lo explica el doctor Robertulio González, director del programa de agronomía de la Universidad del Pacífico, quien registró por primera vez la presencia del caracol africano, a partir del reporte de algunos de sus estudiantes, quienes se mostraron interesados por la repentina proliferación de un caracol, que para entonces era desconocido en la zona. Colombia solamente tiene reportada una especie del mismo género de este caracol que estamos encontrando, y se logró identificar que finalmente el caracol no era nativo de Colombia, sino que era una especie introducida por algún motivo que no sabemos cómo llegó aquí al puerto de Buenaventura. Es una especie procedente de África y es llamado el caracol gigante africano. En cuanto a la fecha de aparición y su registro, los primeros reportes de la presencia de esta criatura en Buenaventura fueron registrados por estudiantes de agronomía de la Universidad del Pacífico a mediados del año 2010. Esto coincide con la información suministrada por la Autoridad Ambiental de la ciudad. Según la Dirección Ambiental Regional de la CBC Pacífico Oeste, los primeros hallazgos del caracol gigante africano se conocieron por reporte de la comunidad hacia agosto del 2010. En este caso, hacia abril de 2011 se registraba ya la existencia de Acatina fulica en por lo menos 3 zonas rurales de Buenaventura, además de distintos barrios en la parte continental de la ciudad. Recordemos que Buenaventura es una ciudad-puerto que está compuesta por la isla de Cascajal, donde se encuentra el muelle portuario y constituye la parte antigua de la ciudad, y por la zona de expansión urbana, que está en la parte continental. Este, por ejemplo, es un lote abandonado en medio de una zona poblada en el perímetro urbano de Buenaventura, en la parte continental. Aquí, como en varios otros lotes similares, el investigador de la Universidad del Pacífico registra la presencia de caracol africano y realiza un proceso de observación y seguimiento. Este caracol, como muchos caracoles, como tienen que hacer una concha de cal, esa concha de cal les exige a ellos ubicarse en zonas donde haya una provisión de cal abundante. A veces las plantas tienen suficiente calcio para aumentar el tamaño de la concha. Pero esta especie en particular ha encontrado una fuente de calcio en el cemento de los andenes o los cementos intersticiales en las zonas de junturas de los ladrillos. Entonces es usual que uno los vea raspando sobre la zona de cemento, ya sea porque hay algas encima, pero también por su fuente de calcio. Al caracol gigante africano se le considera especie invasora porque ha sido introducida, bien sea intencional o accidentalmente, en un espacio fuera de su hábitat natural y ha logrado adaptarse y extenderse en su nuevo medio, con grandes capacidades para causar daño en la vegetación y por lo tanto alterar el equilibrio ambiental del espacio invadido. Según estudios realizados en los países que han sido invadidos, como Cuba, Brasil y Venezuela, el caracol Acatina fulica puede comer una muy diversa gama de plantas, por lo que representa un serio peligro para la agricultura y el medio ambiente. Bueno, esta planta es una Dieffenbach, que es una planta que es relativamente irritante, tóxica, casi nadie se la come. Sin embargo, el caracol ha encontrado aquí formas de alimentarse y crecer. Aquí hay una invasioncita de acatina. Estos son los típicos excrementos que ella produce, ¿no? Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, por su voracidad, que puede consumir grandes extensiones, y por su impresionante rapidez y volumen de reproducción, el Acatina fulica se convierte en una plaga, no solo altamente riesgosa, sino de difícil control y erradicación. El asunto es que ninguno de los países donde ese caracol ha llegado ha sido exitoso en su control. El Acatina fulica es un molusco terrestre tropical y es clasificado como el caracol terrestre más grande del planeta. Es una de las 2 especies de caracoles más grandes de África. Pueden llegar cada individuo a pesar 600 gramos y tener una longitud cercana a los 30 centímetros. Aquí lo vemos en sus salidas nocturnas en un ambiente urbano entre desechos caseros. Su gran voracidad y su enorme capacidad de adaptación a muy variadas condiciones climáticas y ambientales hacen de la Acatina fulica un temible enemigo para la agricultura y los bosques, que ante su acción pueden sufrir cambios hasta ahora insospechados.
Y es que este caracol bien puede vivir en espacios urbanos que serían adversos para otros animales, como sobrevivir a sequías prolongadas, aunque prefiere salir en horas de la noche y cuando el día está lluvioso. El caracol tiene una capacidad para detectar cuando uno lo alimenta con verduras, entre verduras que tienen pesticidas y verduras que no tienen pesticidas. Y el mismo repollo comprado en un lado y el repollo comprado de otra fuente, eligen aquel que es orgánico y dejan se comen la parte más interna y dejan aquel que ha sido contaminado con pesticidas. Eso significa que si lo regamos con algún insecticida, alguna sustancia que mata caracoles, él va a rehuir las zonas donde están esas sustancias. Esta semana se expidió la resolución 654 en la que el Ministerio de Ambiente estableció que las corporaciones autónomas regionales... En cuanto a los riesgos para la salud humana y la forma como las autoridades ambientales están enfrentando la invasión de este caracol en Buenaventura, se conoce el pronunciamiento de la CBC en la región, basado en resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente, alertando a la comunidad sobre los riesgos que puede traer el contacto con el caracol. El Ministerio de Ambiente confirma la presencia del caracol gigante del África en nuestro territorio y sus graves consecuencias a nivel ambiental y de la salud humana, y su población ya está presente en 7 departamentos del país como Valle del Cauca, Boyacá. La misma información es corroborada por el científico Robertulio González, quien explica la forma como el caracol Acatina fulica es portador de parásitos que pueden causar enfermedades en los humanos. El caracol, cuando pasa y come y se alimenta en plantas enfermas, toma patógenos o toma propágulos, esporitas, semillitas pequeñas, propágulos de las enfermedades y las empieza a regar, porque todos los caracoles se mueven sobre una superficie de baba, pues, que es lo que nosotros llamamos de un mucus, y va regando enfermedades. Eso es una parte. Pero también muchos de los caracoles terrestres y acuáticos son portadores de parásitos, y el parásito que nos preocupa particularmente aquí en Buenaventura es un parásito que es un microscópico gusanito que puede entrar los huevos a través del hecho de que un niño manipule un caracol, no se lave bien las manos, pase a su boca, se lleve las manos a la boca y se vayan los huevos al intestino. Esos huevos eclosionan, se abren en el intestino, pasa la pared del intestinal, se mete por el sistema circulatorio y se mueve hasta el cerebro. Y una vez está en el cerebro, empieza a producir lesiones en el cerebro y produce una meningitis que a veces llega a ser fatal. Cuando la meningitis se produce en el ser humano, pueden presentarse síntomas. Bueno, existe un trío de síntomas que son los específicos, que son fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Eso es como el trío característico de la meningitis. Pero existen otros síntomas como escalofrío, vómitos, malestar general, que son síntomas muy inespecíficos, y en casos mucho más avanzados ya pueden aparecer otros síntomas como son convulsiones, letargia, coma y hasta la muerte. Tenemos que recalcar que el caracol africano no es la única causa de meningitis. Las causas de meningitis se dividen entre las causas infecciosas y las que no son infecciosas. Las causas no infecciosas pues entran en un segundo plano porque son mínimas, son por intoxicaciones, fármacos u otros efectos no muy comunes. Las más comunes son las meningitis infecciosas, dentro de las que se clasifican las virales, las bacterianas, las meningitis por hongos y las parasitarias, que son dentro de las que tenemos el grupo de las meningitis producidas por el caracol africano. La estrategia de las autoridades para enfrentar la presencia del caracol africano, de acuerdo a las indicaciones del Ministerio del Medio Ambiente, comprenden las fases de prevención, manejo y control, dentro de las cuales se contemplan medidas para la eliminación, que en todo caso no causen daños colaterales a otras especies, el medio ambiente o la salud humana. Uno de los primeros pasos ha sido el diseño de un mapa para establecer la ubicación del caracol y hacerle seguimiento a su expansión en el territorio. Entonces hay unas zonas que sabemos que son pues no habitadas, que si uno hace visitas, presumimos que posiblemente hay allá también. Esto está basado en los reportes que nos ha hecho la comunidad. Esto realmente es el área y están los barrios, pues están la distribución, digamos, del área urbana del municipio. Entonces ahí se puede evidenciar
Del mismo modo, la conformación de un comité interinstitucional que reúne a representantes de distintas instituciones que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, el saneamiento y la agricultura, entre otros. Desde esa instancia, y teniendo en cuenta los documentos y resoluciones emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente y la regional de la CBC en Buenaventura, se ha logrado la formulación técnica sobre la forma de abordar la prevención, manejo y control del caracol Achatina fulica. Esas medidas contienen abundante información e indicaciones claras sobre la forma de intervenir la presencia del caracol africano, ya que Colombia presenta importantes logros en materia de leyes y normas orientadas a la protección y educación ambiental. Sin embargo, de la formulación de las medidas a la práctica de las mismas hay una gran distancia. Hasta ahora se opone un obstáculo común a los distintos actores institucionales, la falta de recurso económico para llevar a cabo las medidas. Por eso, aunque en el Valle del Cauca se han realizado actividades de información y prevención, las autoridades no han podido dar pasos en el control y erradicación, y mientras tanto, la plaga se extiende a pasos acelerados, logrando mayor adaptación al medio. Según informa la regional de la CBC en Buenaventura, con base en la realización de una prueba piloto para la casa de control, los costos de recolección y disposición final del caracol, con todas las medidas técnicas, estarían alrededor de 31 millones de pesos por cada 10 toneladas. Eso significa que la erradicación del caracol implicaría la inversión de millonarias sumas que no estaban contempladas en los presupuestos de las entidades responsables. La falta de estos recursos, a casi un año de haberse detectado la invasión del caracol africano, tiene hasta ahora prácticamente frenadas las acciones concretas de recolección y control. Al respecto, llama la atención el propio director territorial de la CBC en Buenaventura. Es un tema recurrente en las reuniones con las instituciones, ya que pues esto sin plática no se puede hacer nada, ¿cierto? Hay ya, digamos, presupuestos diseñados que no incorporan esta situación. La CBC tenemos presupuestado también hacer un trabajo de evaluación de la población de la especie, también con el fin de coayudar a la solución, a brindar información técnica que permita también a las entidades competentes desarrollar todo el tema del manejo y control. Esa es una labor que está, pero igualmente falta la asignación de recursos. Incluso pensamos que el gobierno nacional, tenemos previsto una reunión la próxima semana con el Ministerio del Medio Ambiente y el Comité Interinstitucional, y allí vamos a llevar la inquietud que esto implica, si es una especie que ya está en todo el país, implica que el gobierno nacional también asuma una posición clara frente al manejo. Coge tu canaletico, embárcate que vámonos. Coge tu canaletico, embárcate que vámonos. Vamos para el otro lado, embárcate que vámonos. La presencia del caracol africano en Buenaventura se hace más grave si tenemos en cuenta que a pesar de la información suministrada por las autoridades ambientales y de salud, todavía hay una gran parte de la población que no ha accedido a las indicaciones oficiales y por lo tanto entran en contacto con él sin conocer las medidas de prevención recomendadas. Sí, hace más o menos unos 3 o 4 meses se han venido presentando unos caracoles de diferentes tamaños, unos más grandes que otros. Me he dado cuenta que ellos se reproducen rápidamente. No sé por qué el motivo que ellos se reproducen tan rápido. Ellos comen pan, ellos comen arroz, comen papa, plátano, yuca, sancocho también toman, aguapanela, colada de la que le dé, se toman ellos. Ay, son tan bellos cuando están tomando su coladita. ¿De verdad? Ay, por eso es que yo me encariñé con ellos. Por alguna razón, hay personas que han descubierto la posibilidad de consumirlo y así lo vienen haciendo. Pero ellos son comida porque yo me animé a prepararlo porque una amiga me dijo, ellos deben de ser comida. Y si usted los prepara, yo me los como. Y es que a pesar de las indicaciones de las autoridades ambientales en Colombia sobre los riesgos que evidentemente puede implicar la manipulación del caracol en el proceso de cría y preparación, es válido científicamente que la carne hervida o cocinada del caracol queda libre del parásito Angiostrongylos, que ocasiona en los humanos la meningoencefalitis u otras enfermedades. De hecho, haciendo la salvedad de los riesgos que implica, el investigador de la Universidad del Pacífico, Robertulio González, reconoce que la carne del caracol hervida no representa riesgos y que hay familias que lo consumen. Lo que pasa es que estos parásitos, una vez cocida la carne del caracol, se mueren.
Entonces no afectan. Otra cosa sería ya tratar de comerse un caracol de estos en ceviche o en formas que no llevan cocción de por medio. Eso sí ya sería complicado, pero si está cocinado, si está asado, como es la tradición de comer caracoles asados en Chocó y en algunas zonas de los llanos, pues no habría ningún problema. Incluso, reconociendo primero que en Colombia no está permitida la cría del caracol, explica que el consumo humano podría ser una alternativa para el control de su acelerada extensión. Debido a esa amplia reproducción que tiene, esa velocidad de reproducción y la manera como invade ambientes, incluso desplaza a otras especies de caracoles, una de las cuestiones es que uno podría proponer que se lo utilice en la alimentación intensivamente. Culturalmente no se comen muchos caracoles terrestres aquí, se come mucho caracol marino, pero esos caracoles en verdad se pueden comer. Ese es el caso que registramos en uno de los barrios de la ciudad, donde encontramos una señora que no solo cuida a los caracoles como si fueran animales domésticos, sino que los engorda para el consumo humano y prepara con ellos atractivos platos que consumen su familia y sus vecinos. Veamos. Coge tu canaletico, embárcate que vámonos. Coge tu canaletico, embárcate que vámonos. Vamos para el otro lado, embárcate que vámonos. Una prueba de que el caracol africano es apto para el consumo humano sin representar riesgos lo tenemos en el testimonio de la señora María Elena Murillo, quien prepara con él deliciosos platos para el consumo de su familia. Para ello llegamos hasta esta casa, ubicada en un poblado, barrio Buenaventura, donde ella misma nos cuenta cómo los cría, los engorda y los prepara en su propia casa. Con ellos no se pierde comida en la casa, porque ellos toda la comida que sobre se la comen. Esos que están sueltos, allí encaramados en el palo, ahora a las 6 bajan y vienen aquí a buscar comida, porque como yo aquí les dejo este platico con arroz, les dejo este platico con arroz ahí, entonces, y ensalada, lo que sea, pescado, camarón, lo que sea. Los primeros beneficiados de los diferentes platos que prepara la señora María Elena son sus vecinos más cercanos, quienes desde un principio le han dado la aprobación al rico sabor que según ellos tienen los caracoles africanos. Y yo cría, un día dije, lo soltara, pero tanto que me he fregado con ellos, no lo voy a soltar, voy a preparar un poco. Y así fue, preparé un poco y llamé, la primera que llamé a que probara fue a mi hija. Mi hija me dijo, ay mamá, son deliciosos. Le dije, voy a llamar a la vecina. Llamé a la vecina, los probó y me dijo, son deliciosos. Yo los echo ahí en una, así los saco de ahí, los lavo, los echo en una olla. Enseguida los pongo al fogón, prendo la estufa y ahí los tapo y ahí los dejo que hiervan. Cuando ya han hervido, los bajo, los lavo con agua fría y los voy sacando uno por uno de la concha. Voy sacudiendo la concha y ellos van saliendo. Les voy sacando lo que es tripa y lo que es cuerpo aparte, les corto la cabeza, les rajo y les saco todo lo que tienen adentro. Yo los lavo con sal y limón y los meto en esa bolsita para que se congelen 3 días. Yo en un programa por la televisión, como yo veo mucho ese programa a veces del Sena, entonces vi que la carne de res había que madurarla 3 días en el congelador antes de sacarla para el consumo. No sé la razón, pero sí vi que eso era bueno. Entonces desde ahí yo cogí, cuando traigo carne, saco la carne, la pongo a congelar 3 días y ya después sí la consumimos. Entonces dije, estos también deben de ser congelada la carne para que madure la carne del caracol. A veces los he preparado en atollado o con coco y otras veces los he hecho sudados con papa y otras veces los he hecho en arroz con yuyo.
Hoy, por ejemplo, es un día muy alegre para su familia, pues su hija Diana Lisset está de cumpleaños y con este motivo su madre le está preparando un plato especial, con varias decenas de caracoles como este, los cuales ella misma engordó y cuidó en este artesanal criadero durante varias semanas. Ellas me dicen delicioso, es una delicia. Es lo mismo que la piangua. ¿Usted ha comido piangua? Sí, señora. Bueno, es lo mismo que la piangua. Como ustedes pueden apreciar, aquí tengo en mis manos un suculento plato sudado de caracol africano. Así que me voy a disponer a probarlos. Delicioso, muy rico, muy bien sazonado, doña María Elena. Este caracol no es lo mismo que el camarón. Es un sabor especial. Cuando yo preparo caracol, se viene solita a preguntarme por los caracoles. ¿Verdad? Ay, porque a ella le fascina. Riquísimo. ¿Qué tal están? Como siempre. Todo el rato como camarón desde aquí. Ese no es camarón, ¿eh? Caracol. Caracol. Y soy suyo, como dicen la frase, porque no habla. Déjeme terminar un momentito. Aquí vengo todos los días. Y esto es lo que más me gusta. Como vemos, y de acuerdo a la explicación del investigador Robertulio González, lo más importante es tener la precaución de lavarse muy bien las manos luego de la manipulación del caracol, pues una vez hervida, el contacto y consumo de la carne no representa ningún peligro para la salud humana. Así todo, ellos al morir, ellos mueren echándolos en una olla y poniéndolos a cocinar. Así es que ellos mueren. Ahí muere todo los microbios que ellos puedan tener. Debemos recordar que si bien para la realización de este programa quisimos conocer de cerca la experiencia de la señora María Elena Murillo, la práctica de la cría y consumo del caracol africano está totalmente prohibida por parte de las autoridades ambientales de Colombia. Por lo tanto, la recomendación que hacemos a todos nuestros televidentes es seguir las indicaciones de las autoridades ambientales y tomar todas las medidas preventivas del caso, informando oportunamente cualquier actividad irregular con esta especie, que como hemos visto es una amenaza para la salud humana, como para la actividad agrícola y el equilibrio ambiental de nuestro país.